Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 6 de diciembre del 2025. El sendero del mago, segunda parte. La conciencia, la muerte y el tiempo, la realidad, el amor y el ego. Empiece a habitar su cuerpo, a habitar su mente, a habitar su corazón y a habitar su alma. Si quiere comprender esa palabra habitar, mire lo que es cuando habita su casa o cuando va a una casa ajena. En una no la habita. ¿Qué es lo que hay que hacer para habitar una casa? Tu casa es tu mente, tu casa es tu cuerpo, tu casa es tu corazón, tu casa es tu cuerpo. Muy bien, salimos. Buenos días oficialmente, ¿cómo les ha ido? Excelente. Estamos en este curso. Antes que nada, estamos en diciembre. Un diciembre más. El mes o la fiesta más grande del año. Para la gente el sistema nos lo volvió meramente materialista. Dinero, compras, fiestas, parranda. Detrás de todo eso hay un contexto esotérico, oculto y espiritual. Debería ser todo el año Navidad, si comprendemos lo que es la Navidad. El nacimiento del niño Dios. Ese niño Dios es tu conciencia, es el Cristo, es tu suprema presencia yo soy, es el Dios haciéndose carne. Eso debería ser todo el año. Luces prendidas, sí. Alegría, dinero en abundancia, olvido de rencores. Debería ser la Navidad todo el año. Es tal el anhelo que la gente de octubre ya empieza a sacar los alumbrados. Desafortunadamente se queda en lo de afuera. Ahora desempolvaron la caja con las luces, con el árbol, con el pesebre. Lo desempolvan, vuelven y lo guardan en un mesecito. Gastaron, parrandearon, bebieron, comieron y la vida sigue igual. La Navidad es el proceso del despertar de la conciencia. La Navidad es el niño Dios, tu suprema conciencia, el Cristo haciéndose carne. O sea, el yo soy siendo consciente que es el yo soy. Queremos que por lo menos nosotros lo recordemos. Para hablar de eso hablé mucho, años y años y años, tanto que al último yo ya me sentía cansado de repetir lo mismo, aunque nunca es lo mismo, pero muy parecido, y la misma gente. Pero ya quedaron grabadas, hay 5 conferencias de cada paso, de cada semana,
Sí, son 5 etapas. Sí, la alborada y los alumbrados, que viene el 7 y el 8, después viene la novena y el pesebre, después viene el 24 y el nacimiento, y después viene el 31, todo ese paso a paso, 5 clases de 1:30 o 2 horas cada uno, donde explico, ahí está en el canal, paso a paso todo lo que significa. Ya la tarea la hice, cada quien es el que debe hacerla dentro o dejar que la vida siga igual. No dejemos que nos roben una Navidad más, porque nos la roban. No es para este tiempo, es para todo el año. Ya debemos saber eso. Entonces lo importante es que podamos nosotros ser conscientes de eso. No quería que pues pasara desapercibido. Si quieren volver a recordar, ahí están esas 5 conferencias, una por semana, son 5 procesos. Lo que es la alborada que ya pasó, viene el 7 y el 8 que es ahora, mañana. Sí, y viene cada proceso. Los invito a que por lo menos las escuchen. Se gasta 1:30, máximo 2 horas. Muy bien, estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia, en la parte final, el sendero del mago. Una ampliación al tema del alquimista, que tiene las 7 etapas de la alquimia. Ya la semana pasada empezamos con la primera parte, que tiene que ver con la inocencia, pero ve que no hablamos de la inocencia la tocamos cuando vimos las 7 etapas del mago en el tema del alquimista, hace ya muchas clases, correcto. Ahora estamos ampliando, es enfocado hacia la relación entre el rey Arturo, que es el niño interior, el que tiene que hacer el trabajo, la mente subconsciente y tu alma, ¿sí? El mago Merlín, que es el ser interior en la cueva de cristal. Esa relación ahí, lo que hay que hacer. Entonces ya habíamos visto la primera parte que tiene que ver, la primera lección que tiene que ver con la inocencia, pero no tanto la inocencia, sino la relación entre el mago Merlín y el rey Arturo en el bosque, en ese proceso. Veamos entonces ahora la segunda parte. Empecemos con el tema de la conciencia. ¿Cómo lo aborda el mago? El mago ve su cuerpo como una chispa de conciencia que adopta una forma en el mundo. O sea, el mago no ve el cuerpo, no ve la forma, ve una manifestación de la conciencia. No hay fronteras que lo limite. Nosotros vemos en la materia, la forma del cuerpo. De ahí que ya vimos, por ejemplo, en el tema anterior, cuando vimos de que la única realidad es la conciencia es la única realidad. A los mortales, así se refiere Merlín a nosotros los seres humanos normales. A los mortales no les es posible vivir sin fronteras. Tenemos cantidades de fronteras. El cuerpo, el tiempo, los años, la edad, sí. La división de países. A los mortales no les es posible vivir sin fronteras. Sus cuerpos son los que definen dónde están y lo que son. Para el mago, el cuerpo es un río de conciencia. Un río porque nunca está quieto, porque siempre es diferente, porque siempre se está moviendo, aunque usted mira el río y le parece el mismo. Sí, usted ve la misma. Usted vuelve en 10 años y pueden haber piedras que no habían, barrancos que no están, árboles que no están. Pero como uno lo ve en el instante, uno ve el río siempre fijo. Y realmente el mago ve el cuerpo, no solo el cuerpo, la vida como un río de la conciencia que corre a través del tiempo. O sea, el río de la conciencia moviéndose en el tiempo. Para el mago lo que imposibilita ver la realidad del cuerpo humano es el peso del pasado,
que se acumula, lo que a nosotros nos imposibilita. Para nosotros, no para el mago, lo que nos imposibilita ver la realidad del cuerpo realmente es el peso del pasado. Nosotros a toda hora estamos manifestando el pasado. Lo que vemos es el pasado. Porque siempre estamos viendo, o sea, recuerden que estamos sumergidos en un océano de conciencia y que manifestamos lo que queremos ahí. Pero como nos han programado, como es parte del proceso de aprendizaje, recuerden las etapas del mago. Primero la inocencia, pero una inocencia inconsciente donde el niño ni siquiera sabe qué él es. Sí, él se puede quedar ahí, pero está inconsciente. Queda como pura inocencia, pero queda como un autista. Imagínese su nieto, un niño de 4, 5, 3 años, 2 años, muy inocente, pero con ese estado, pero a los 40. No es capaz de defenderse, no es capaz. El ego se necesita, perder la inocencia se necesita para poder adquirir la individualidad y para poder sobrevivir en el mundo. Pero ese es el obstáculo para ser ser, para ser el ser. ¿Sí ve? Recuerden que eso ya lo trabajamos, pero lo recuerdo, sí. Entonces, es necesario la segunda etapa, el nacimiento del ego. ¿Se acuerdan de eso? La tercera etapa, el triunfador. El ego tiene que triunfar y saturarse tanto que ya vimos todas esas etapas. Solo los estoy recordando porque aquí no las voy a tocar. Aquí voy a hablar es cómo el mago le enseña al hijo, cómo el ser espiritual le enseña al alma, a la mente subconsciente, al niño interior, cómo ser el rey Arturo, o sea, el rey de Camelo, el rey del espíritu. Ojalá captemos el mensaje, ¿sí? Entonces, para el mago, dice pues, que lo que imposibilita ver la realidad del cuerpo humano, ¿cuál es la realidad del cuerpo humano? El ser espiritual que hay en él, la conciencia que él es. Saber que este cuerpo no es materia, que este cuerpo no es pasado, que este cuerpo no es ego, que este cuerpo es conciencia, que es ese río de conciencia manifestándose a todo momento y siempre cambiante, ¿sí? Es el peso del pasado. Entonces la práctica para esta primera lección es, para experimentar esta lección olvidemos nuestro nombre y nuestra forma, por un momento. Lo que dicen es, cuando se acueste a dormir, trate de olvidar que usted no es el nombre, que usted no es Ángela, que usted no es Alma, que usted no es Nuri, que usted no es Guillermo, que usted no es Marco. Olvide, y su forma, y el sexo, o sea, yo no soy hombre, mujer, olvide que es eso. Olvide que es alto, bajito, mono, negro, sí. Olvidemos eso y olvidemos el nombre. Ese es el primer ejercicio que nos ponen a hacer en esta lección, para tratar de experimentar, sí, ese río de conciencia sin etiquetas, porque todo es etiqueta, que soy hombre, que soy mujer, que soy mamá, que soy ingeniero, sí, que soy hermano, que soy el cuarto, sí, que soy alto, que soy bajito, que soy negro, todo eso realmente son etiquetas. Entonces, para experimentar esto del río de la conciencia como cuerpo, entonces se recomienda olvidarnos por un momento, en un ejercicio, en meditación, del nombre. No soy, usted no es su nombre, usted no es ese cuerpo, ¿qué es? Eso le permite, haga el ejercicio, ¿sí? Si escapo más de nuestra forma y nuestro nombre, descubriremos quiénes somos en realidad. Si logramos, haga el ejercicio y verá lo que va a sentir. Cuando escapas de la forma y del nombre, descubriremos quiénes somos en realidad. ¿Quiere saber quién es? Usted no es Marco, usted no es el nombre, usted no es ni siquiera el hijo de Miriam. Sí. Usted, ¿qué es? Es lo que debería uno encontrar. Haga el ejercicio
y no le dé pánico lo que encuentre, porque es que a veces encuentra un vacío, ¿sí? Y ese vacío está más cerca de ser lo que eres. Cuando estamos sin ningún pensamiento, somos nosotros en un estado de conciencia pura. Pero para estar sin pensamientos. Esto sucede un instante después de despertarnos. Por eso ya vimos, ¿se acuerda que por ahí vimos una práctica 5 minutos antes y 5 minutos después? Sí, pero ya pues como para la ciencia de manifestación. Aquí está planteando es para poder experimentar lo que eres, sí, que es cuando estás sin pensamiento, sí. Es esos momentos que usted ni siquiera sabe. O sea, usted está ahí, de hecho no ha aterrizado del todo. Pero te están dando la lección, la práctica para que trates de experimentar. Cuando despierte, no trate de pensar, solo sienta y ya. En ese momento está más cerca de ser usted, de reconocerse, de conocerse, que cuando ya aterriza del todo, que el ego llega y se acomoda. ¿Sí? Que el ego es el chofer, el que empieza a mover el día. Ay, ¿verdad que tengo que ir a esta cita? Ya, empezó a pensar. No es malo. Se necesita para la supervivencia, se necesita para la identidad del ser, de la individualidad, pero es un obstáculo para la inocencia, que es el camino de la alquimia, ser espiritualmente. Estamos acostumbrados a identificarnos con los pensamientos y las palabras. Serían los pensamientos porque las palabras no son más que pensamientos que manifestamos. Pero en realidad nosotros no somos ni lo que pensamos ni lo que hablamos. Mientras escuchamos estas palabras, cambiemos el enfoque. Cuando usted esté escuchando los pensamientos o las palabras, cambiemos el enfoque de la atención hacia el que escucha. Está el que escucha y el que está hablando. Estamos hablando del observador y el observado. Sí, mire que es lo mismo, lo que te están dando es la práctica para que tratemos de no escuchar lo que pienso y lo que hablo, sino el que escucha, el observador. Sí. Y vamos a sentir una conciencia que está alerta, que aunque no se involucra, está presente y no sabe que está, solo se siente. Eso solo se puede sentir con la conciencia, nunca con la mente, porque la mente es muy lenta y es el habitáculo del ego. La mente se tiene que transformar en conciencia. La vida te da hasta, por evolución, hasta la mente. Usted tiene la mente y con la mente usted puede darse cuenta que usted es, cuántos años tiene, dónde vive. Sí. Entonces hay que hacer ese proceso de transformación alquímica. Y eso es a través del no pensar, el sentir. Y ya hemos dado cantidades de prácticas para eso. Lo que hacemos es interrumpir el acto de observar para por un instante ver al observador. Es un ejercicio psicológico más avanzado que la autoobservación. Sí. Sí. O no más avanzado, es el mismo, pero ya en un estado más. Sí. Lo que hacemos es interrumpir. ¿Cómo? Cuando yo realmente observo al que observa, no lo observado. ¿Sí? En la mañana estamos dando el ejercicio de esta primera lección del mago. En la mañana, cuando despertemos sin ningún pensamiento, en la mañana, antes de que salgas de la cama y que la mente empiece a parlotear nuevamente, ve si puedes por un instante experimentar al ser. Pero no se va a dar cuenta, solo lo va a experimentar.
Eso va a ser algo como un sabor, porque recuerden, el elemento que tenemos para percibir la realidad es la mente, y la mente anida es el ego. Pero cuando ya se supone que estamos trabajando la conciencia, ¿sí? Con la consciente, siente, conciencia, ciencia. Con la conciencia puedes percibir a través de un estado de observación. Cuando estás en la mañana que no hay pensamiento, en el momento que despiertas, puedes percibir al ser, pero no le puedes ni rotular, cuando le hagas eso ya dejó de ser. Quiero que perciban lo que pretende esta lección ahí, porque es que uno siempre quiere todo encajonarlo con la mente, y ahí mismo lo metió con el ego, lo etiquetó. Cuando usted etiqueta automáticamente, es como tomar una foto. Usted ve una ballena saltando con su ballenato. Una cosa es lo que usted percibe en ese acto, y otra cosa es la fotico. La foto es mentira. Eso ya es pasado, eso es irreal. Lo que se vivió, lo que se experimentó, es lo mismo una flor. No es lo mismo la textura, el color, el rocío que le diste a una flor exótica. Usted verlo, percibirlo es una cosa, y otra cosa es la fotico. Cuando rotulamos, lo que hicimos es tomarle una foto. Así sea en alta resolución, pero no es lo real. Ya es pasado. Por eso es que a mí casi no me gusta tomarme fotos, porque me gusta es vivir el momento. Y la gente se pierde el momento por la foto. Ay, vi un pajarito, la tomaba una foto y mientras lo grababa. En vez de sentir, vivir la conexión real, nos quedamos con la foto, y eso es lo que hace la mente. Ahí mismo rotula, ahí mismo pone el pensamiento. Y ya es diferente. Más, usted ya mira, pase y ve las personas diferentes porque cada momento ya es diferente. En la mañana, antes de que salgas de la cama y que la mente empiece a parlotear, ve si puedes por un instante experimentar al ser. Te lo están dando. Eso es para hacerlo en el día y poderlo experimentar en cualquier momento, pero el mago te está dando las claves para hacerlo en el momento. En la mañana, cuando despertemos, existimos sin ningún pensamiento. Ese somos nosotros en un estado de conciencia pura. Este estado de silencio y de quietud es un estado donde el ser está presente. Vamos a ver lo que el mago habla sobre la muerte y el tiempo. A la luz de la conciencia, todo está vivo. Los magos no creen en la muerte. Para el mago todo lo fabrica la mente. Por eso saca todo del sombrero. ¿Cuál es el arquetipo? ¿De dónde hace el mago la magia? Del sombrero de la conciencia. Ya nosotros sabemos porque yo he explicado el símbolo, pero pregúntele a cualquier persona. Todo mago tiene que tener su sombrero. ¿De qué color es el sombrero de un mago? Negro. ¿De qué forma es el sombrero? ¿Y qué más forma tiene el sombrero? Circular. Y una parte recta. El mago del sistema es de copa. El mago real, del mago Merlín y de Harry Potter, ¿cómo es el sombrero? Como una punta, me acuerdo. Es en forma de punta. Eso lo expliqué muy bien cuando expliqué el arquetipo del mago en el curso de tarot. Sí, vayan allá si quieren recordarlo, pero lo estoy diciendo. Tarot del mago, y ahí está, donde expliqué el arquetipo, por qué es esa la forma. Por eso es que Voldemort no tiene sombrero, porque no tiene la conciencia.
Él nunca va a tener sombrero porque él no tiene la conciencia. ¿De dónde el mago hace sus trucos? Dice el arquetipo. Llega y mete la mano y saca del sombrero. ¿Y qué está diciendo con eso? Pronuncia la palabra abracadabra y mueve la varita. Hace las 3 cositas. Eso nos está diciendo claro el camino para manifestar la cosa. ¿Qué es el sombrero? ¿Dónde te pones el sombrero? Aquí. Tiene 2 niveles. Sí, tiene 2 niveles. El primer nivel es el de la mente, que es el ala que vos le ves que es circular. Y viene la copa hacia arriba, que es la conciencia. Es de la conciencia de donde manifiesta todo. Usa la palabra abracadabra, que quiere decir que lo que digo con la palabra se vuelve un hecho real. Y mueve la varita, que es el trabajo con las energías. Porque cuando mueve la varita usted ve que ahí mismo chispea. Sí, que es la energía que tiene. Así es como el mago hace las cosas. En el arquetipo, pero por eso le estoy diciendo lo que estamos diciendo aquí del mago en ese sentido. Ahora entiendo por qué. Saca del sombrero, el mago y sacar del sombrero implica eso. Es como el arquetipo del Buda, sobar la barriguita, y la gente se quedó, ni siquiera nadie les ha explicado eso. Dígame dónde, ni siquiera los budistas lo explican. Sí. Ahora entiendo por qué Gandalf tiene sombrero y Saruman el blanco no tenía sombrero. Y Saruman el blanco. No tenía sombrero. Correcto. Porque Ahí vamos entendiendo cuando usted ya va conociendo el arquetipo. Pero eso lo tenemos que llevar es a la vida diaria. Al menos si huele a hierbas. No sé si sabe, pero por eso se dice agua aromática. Porque es solo aroma. Es agua con aroma. Lo que pasa es que a la gente ahora llama agua aromática y le mete azúcar o panela. Pero se llama agua aromática es porque solo es agua con aroma. Huele. De ahí de mi finca de López de Mesa, Pronto Alivio, albahaca, hierbabuena, como 4 plantas hay ahí. No sabía nada porque es aroma. Para que estés completamente vivo, para que estemos completamente vivos, es preciso que el pasado esté totalmente muerto. Por eso decimos la frase aquella: no son muertos los que en paz descansan de la tumba fría, muertos son los que llevan muerta el alma y aún viven todavía. Y el arquetipo de los zombilandia, los zombies, tantas películas de zombies que nos gustan tanto. Eso no es ficción, eso es real. Miren el arquetipo, ¿qué hace el zombie? ¿Qué busca el zombie? Comérsele el cerebro a los vivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le come, que se convierte en otro zombie, así sea de su familia. Y muchos son de su familia, vean las películas de zombie. Es eso, es un arquetipo real, eso no es ciencia ficción. Sí, o sea, estamos ahí. Mientras nosotros vivamos en el pasado, somos muertos vivientes. Muertos vivientes. Solo estamos vivos los segunditos que estás en conciencia. Por eso hay un cuento en China que llega una persona a un pueblo y pasa por el cementerio y ve en la lápida: este vivió 1 segundo, este vivió 1 minuto, este vivió 30 segundos. Era lo que decían. Él se quedó así. Cuando vio a un paisano y le dijo: ya vecino, ¿cómo? Explíqueme, ¿cómo es esto que aquí dice en el cementerio? ¿Cómo así? O sea, no alcanzaron a vivir, todos murieron antes. No, ahí lo que está diciendo es el tiempo que estuvo vivo, lo demás estuvo muerto. Es como cuando dicen: ¿cuántos años tenés? Entonces te dice 50, 60 o 20, usted no tiene eso ya lo gastó. Usted lo que tiene por vivir, y lo único que tiene por vivir es este instante. Si ve eso la gente no lo entiende. Supuestamente tengo 66 años, según el promedio de vida, que serían en el mejor de los casos 90, 100 años, supóngase que fuera en el caso normal.
que sean 100 años, o sea, yo tengo ¿qué? 20, serían 34 años. ¿Sí ve? Pero hablar en ese sentido, mejor dicho, se va uno de manicomio. Para que estés completamente vivo es preciso que el pasado esté totalmente muerto en ti. O sea, vivir en el ahora. Con la muerte el cuerpo desaparece, porque el mago está hablándole al niño, Merlín le está explicando al niño sobre la muerte y el tiempo, que están asociadas al ego y que están asociadas a la segunda etapa. Recuerden, ya vimos la lección de la primera etapa, que era la inocencia. Ahora estamos en el nacimiento del ego y ya vemos por qué es necesario. Por eso en las clases de yoga tuyas, cuando aplicamos tanto savasana, decimos aprenda a morir, suelte odio, venganza, resentimiento, culpa. Esa es la muerte en marcha. El mago vive en el tiempo, de adelante para atrás, donde adelante es el futuro, porque así tiene muchas ventajas. El mago vive de adelante para atrás. ¿Sí? Los mortales, o sea, los que no hemos despertado, vivimos de atrás para adelante, o sea, del pasado para el futuro. Ya en la ciencia de manifestación, para manifestar la realidad que queremos, nos han entregado las claves de cómo vivir en el futuro, como el mago, de adelante para atrás. Esto le permite al mago crear la vida y ahorrarse futuras dificultades. Si estás adelante, puedes, sí. Pero si la gente ¿por qué quiere vivir en el futuro? Solo por una razón, para saber qué número ganó la lotería, cuánto subió la bolsa, invertir y conseguir más, sin darse cuenta que con la conciencia puede tener todo. Para el mago el tiempo es solo una creencia, porque él vive en el ahora. Los mortales estamos atrapados en la red del tiempo y damos la muerte por un hecho. Ya sabemos que la muerte no existe para un mago, o sea, para un ser despierto, para un alquimista. Quedó muy buena. Los mortales nos identificamos con el cuerpo y caemos en el engaño de la mortalidad y así aceptamos la muerte. Debemos romper con esta creencia de que la muerte no existe. ¿Cómo vive en el ahora? Por eso le digo, en Alquimia Suprema vimos cómo hacerlo, aunque sea poderle ir robando segundos. O sea, meterle segundos a tu vida. Porque la vida no es el tiempo que vives, que existes, ¿sí? O que vives en la realidad. Es cuánta vida le metes a tu tiempo. No es el tiempo que vives, sino la vida que le metes al tiempo. Y la gente, no hay educación para eso. Entonces, hay gente que se muere y muerto viviente desde que nació, se perdió hasta que murió. No, porque hizo una experiencia. Hasta el perrito está viviendo una experiencia espiritual, que eso le va a servir para su proceso de retorno al Padre algún día. Sí. Pero tengamos presente que de ahí la importancia y nuestro próximo paso evolutivo a ser magos, a despertar la conciencia. Debemos romper con esta creencia, ¿sí?, de la mortalidad. ¿Sí? Si pudiéramos ver el universo como un almacén de energía y de conciencia, nos daríamos cuenta que la muerte no existe. Solo es un continuo. Muere un sol, pero ahí mismo una supernova. Esa supernova se convierte en una cuna de nuevos seres. La muerte como tal no existe.
Entonces nada muere, porque la energía no se puede destruir, solo se transforma. ¿Por qué la energía no se destruye? Porque es una forma de manifestarse la fuente. Información y conciencia. Energía, información y conciencia. Los tres, esa es la ecuación de la existencia. Sí. Lo que conocemos como realidad es igual a energía más conciencia. Sí. Debemos romper con nuestras limitaciones, con que definimos la muerte como contraria a la vida. Siempre definimos la muerte como contraria a la vida, y no es verdad. Es como, ¿qué decimos que es lo contrario del amor? Y no es el odio, es el miedo. Lo mismo, lo contrario a la muerte, pues tenemos que empezar a cambiar esas creencias. La muerte no es lo contrario a la vida, sí. ¿Qué sería lo contrario del amor? De la muerte. No, más bien la pregunta es, ¿qué sería lo contrario de la vida? No, es que la vida es solo una continua transformación. Es como la luz, no la luz, la existencia. O sea, la totalidad no tiene polaridad. La luz sí es polar. La vida y muerte es como nosotros lo definimos, pero es por nuestras creencias. Para un mago, la muerte no existe como tal, es como la conciencia. Creemos que lo contrario a la conciencia es oscuridad. No, es como la luz no existe, existe la ausencia de luz. Entonces, la vida, que no es lo contrario la muerte, sino la ausencia de vida. Tú puedes tener vida y tener ausencia de vida, ¿sí ve? Es como la conciencia o la luz. Ya expliqué en el curso de Alquimia Suprema que la oscuridad no existe, la luz no existe, lo que existe es ausencia de luz. La ignorancia no existe, existe la ausencia de conciencia. Sí. Aunque parece, cualquier intelectual me diría, pero estás diciendo lo mismo. No es lo mismo. Sí. Porque, o sea, ya, como le digo, no quiero volverme a detener en eso porque en cursos atrás le dediqué mucho tiempo para explicar eso. Entonces, lo contrario es la ausencia de vida. Porque la vida es la totalidad, la luz es la totalidad. Para trascender, una de esas barreras es el miedo a la muerte. Estamos hablando de que debemos romper con nuestras limitaciones, con que definimos la muerte como contraria a la vida. Y una de esas limitaciones o barreras es el miedo a la muerte. Y mientras más inconsciente, más miedo a la muerte se le tiene. Para trascender la muerte, el mago no se enfoca e identifica con el cuerpo y el tiempo, que es limitado, sino en la conciencia, que es ilimitada. El mago siempre va a la conciencia. El mago sabe que no estamos separados de nada, que la separación es una ilusión. Somos parte del cuerpo de la existencia, como una gota es parte del océano. Sí, nosotros somos una gota del océano de la conciencia infinita. Todos estamos inmersos en un campo infinito de luz que es la conciencia. El ego crea aislamiento. Estamos en la otra etapa, por eso está el mago dándole las instrucciones sobre la segunda etapa al niño, que es Arturo, recuerden que la segunda etapa la primera es la inocencia y la segunda es el nacimiento del ego. El ego crea aislamiento, el mago nunca está aislado porque en la percepción de las cosas el ego no interviene. Si el mago... Hay gente que se muere de depresión por la soledad. Es pura inconsciencia.
Si usted supiera que es uno con todo, pero no por una creencia, sino porque usted ya es y se siente, sabe que no existe nada desconectado de la vida, de la existencia, de la conciencia. Y hay gente que se suicida por soledad. Eso es totalmente ignorancia e inconsciencia. Dejar el ego a un lado es dejar a un lado la memoria, porque el ego es mente, es memoria. ¿Qué está haciendo un niño que está aprendiendo? Cuando un niño está aprendiendo a abrir una puerta, cuando un niño está aprendiendo a defecar, cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿qué está haciendo? Memoria. Programaciones neuronales, memoria. Eso es ego. Cuando está aprendiendo matemáticas, inglés. Todo es memoria. Por eso gente que le da un derrame, cualquier cosa, y muchas veces se le borró, todo tiene que volver a aprender. Se le reseteó una parte de un disco, hay que volverlo a hacer. Conocí varios personajes, varios señores. Uno fue gerente de toda esa corporación de Colanta. Iba conmigo mucho al Turco. Y ahí ya había perdido. Es que se olvida hasta de caminar. Sí. Tiene que aprender a caminar de nuevo. Hasta se le olvida comer. Todo porque no sabe, porque es memoria. El problema de Alzheimer, porque somos memoria. Estamos hablando de la mente, de la muerte, de la memoria, del tiempo. Y confundimos inteligencia con memoria. Total. La mente individual es la que limita el alcance de nuestra conciencia. La mente. Es el mundo del mago. En el mundo del mago todos compartimos la misma conciencia universal. Fragmentamos el mundo con la forma personal de percibirlo. Fragmentamos el mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos en la conciencia la única realidad? Que vimos el tema de la realidad. El mago también habla de eso. Está diciendo que fragmentamos el mundo como lo percibimos. Tú no percibes sino lo que tienes adentro. La existencia no depende de un punto de vista. La existencia es. La realidad depende de un punto de vista. Podemos estar mirando, ya está demostrado. De hecho, mire, el cerebro del hombre está diseñado de una forma, el cerebro de la mujer está diseñado una pareja. Se van a buscar un apartamento o cualquier cosa. Pongamos un apartamento. ¿Qué ven? Siempre ven cosas diferentes. Y por lo general la vida pone a que se formen parejas totalmente opuestos. Uno fuego y el otro agua. Sí. Uno tierra y el otro aire. Sí. Los pone así porque esto es una escuela, la mejor escuela. No es malo. Ahí es donde hay que aprender a amar. Hacer el ejercicio de amar. Sí. Pero todos, ¿por qué? Porque perciben cosas diferentes. No te dan la pareja que quieres, sino la que necesitas. Corre. Este Marcos ya es casi un maestro. Ay, Marco, ahí le va a quedar todo ese legado, hermano. Que usted lo... La existencia es el hábitat del mago. Recuerden cuando vimos el tema de la realidad y la existencia. Eso en el contexto que yo les hablo. Si usted va donde otra persona, normalmente les va a hablar de la existencia como la realidad. Yo se los definí bien, muy claro y amplio en muchas clases. Dijiste ahorita, la realidad es un punto de vista y la existencia es una sola, ¿cierto? Ya vimos, ¿se acuerda cuando vimos esto y aquello? Que hay una alquimia suprema que le trabajé tanto a eso. Sí, la existencia es eso. Todo lo que existe. Esto es lo real. ¿Qué es lo real? Lo que puedes ver. Y lo que ves es una percepción. Lo que interpreta la mente y los sentidos. Eso ya se sabe que no son sino impulsos neuronales. Y que tú solo ves lo que tienes en la cabeza. Cuentan que cuando llegaron los conquistadores a México, no veían nada, no veían los barcos. Fue el chamán empezando a hacer cosas y cosas que lograron verlos, porque aún no estaba en la percepción de ellos.
la existencia, que es todo lo que existe, la totalidad, es el hábitat del mago, es donde habita el mago. Debemos ver más allá de la cortina de la memoria, que es la mente, que es el ego, que son los programas, los rótulos. Usted, un niño, ¿qué es aprender un niño a vivir y adaptarse aquí? ¿Qué es? ¿Por qué necesita crear el ego para poder? Porque es que el ego es el que le da la identidad como individuo y es la que le da la supervivencia. ¿Qué es lo que hace? Programas, métele programas. Eso no se hace, esto se hace, este color amarillo, esto es una flor, esto es una mariposa, la puerta se abre así, se defeca así. Sí. Pero si no fuera por eso, esto no podría ser. Es la limitación de esta escuela. Lo que hace el mago es explicarle al niño, sí, y hay que volver a la inocencia. La última etapa es la inocencia, pero la inocencia con conciencia, donde ya no nos movemos de la mente y del ego, sino que nos vamos a mover desde el ser. Pero esta escuela se necesita. Por eso es que no es que sea malo, el ego no lo puedes matar. Ese concepto de matar el ego es un concepto equivocado. Sí, lo que hay que hacer es transformarlo. Claro que para los niños de kinder, listo, que fue lo que hizo el maestro Samael. A los de kinder que la no, porque él dijo que la gnosis no era para este siglo, para este siglo que se entregó. Digo que para los del siglo XXI. O sea, ya no se habla de muerte, sino que se habla de transformación, porque la muerte como tal no existe. Sí. Debemos ver más allá de la cortina de la memoria, que es la mente, para poder descubrir la textura de la existencia. El poder del ego se basa en controlar y dominar, y el poder del mago es el poder del amor. Todo eso lo trabajamos muy ampliamente en las 7 etapas de la alquimia, en el alquimista. Afortunadamente van allá, clasifican, muy bueno que tuvieran todos esos archivos en un archivo de Excel, que ustedes puedan saber, porque se vuelve tanto conocimiento. Imagínense, 56 clases de runas, sí, 26 clases de numerología, 98 clases de astrología, 100 de cábala, 117 de alquimia, sí, y qué diremos de suprasexualidad. Entonces se vuelve que ya usted buscar un tema, yo sé cómo los encuentro fácil, porque yo más o menos sé por dónde está y sé cómo lo busco y lo traigo. Pero para ustedes muy bueno que ya tienen toda esa información y no se convierta eso en una sala de reblujo ahí. Sí, que puedan tener un archivito de Excel, se tomen la molestia, este tema toca de este asunto. Que necesito este tema, ¿dónde es que lo puedo buscar? Y es lo que hago yo, hoy lo consulto para reforzarlo, para trabajarlo. El amor y el ego, mire cómo viene hablando, ¿no? En vez de las etapas, los procesos que tienen que ver. Todo esto tiene que ver ¿con qué? Con las etapas de la alquimia. Ya la semana pasada vimos la primera, que era la inocencia, todas las enseñanzas que nos entregó hasta dar la práctica de la lección. Aquí ya nos viene hablando de la muerte, del tiempo, de la realidad, del amor y del ego. Porque la segunda etapa es el nacimiento del ego. Y la tercera etapa es el triunfador, que también está asociado. El ego quiere ser un triunfador. Muy bien. Y ya la otra etapa es... después les comento eso. Bueno. El amor y el ego. La base del poder está en el ser interior. Otro concepto mal entendido de poder. Creemos que el poder es dominar a otros, someter a otros, cuando realmente el poder es ser capaz de dominarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El ego nos persigue y intoxica como una adicción y a la larga nos destruye. Cantidades de vidas nos destruye el ego, pero ese es el aprendizaje. Mire lo paradójico, a lo que juega Dios, lo que te sirve para sobrevivir en la materia,
es un obstáculo para lo espiritual. Sin el ego no sales como individuo, como persona, no sobrevives. Saque un niño al centro de la ciudad, un autista. O sea, sáquelo sin guía a ver, ni siquiera solo a la calle. Más puede que ni sepa cuál es la casa de él, porque es puro amor, o sea, porque no tiene ego. Entonces el ego se necesita, sí. Pero hay que hacer un aprendizaje para volver al comienzo, cerrar el círculo, el Ouroboros, sí. Salida de una inocencia, da todo el proceso, nace el ego triunfa, viene el descubridor, el observador y va pasando por todas las etapas hasta otra vez la inocencia, donde la serpiente se come a sí misma, uno de los primeros de los símbolos que vimos de la alquimia. Sí. Con la fuerza abrumadora del amor, el ego se disuelve. El antídoto para el amor, para el ego. Por eso cuando por allá en las etapas de la alquimia vimos que ya el ego llega un momento pasa a ser el que da. Pasa, en vez de retener, el niño todo es para mí. Sí. Pero llega un momento cuando ya el grandecito se acuerda de sus nietos. Pero llega un momento que ya, y así, un adulto es un niño, donde cambió el muñequito por el carro, el muñequito por la chica, el muñequito por el paseo, pero son juguetes, que el juguetico puede ser una finca, una isla, porque tiene dinero para comprar, pero igual no deja de ser el niño y para mí. Llega un momento y el aprendizaje es que hay que ir soltando, entonces por eso es que tú te casas, y te casas que es para darle comida a un hijo, sostener a alguien, negarte, entonces donde el ego empieza a morir a través del amor. Lo hacemos a la fuerza, nos tienen que obligar a dar la cuota de alimentación, me tengo que sacrificar trabajando para darle una vivienda a los hijos, para darle educación, eso sí, pero en el fondo te está llevando a la fuerza, la vida, a eso. Pero llega un momento donde hay que hacerlo, simplemente que con el amor, ¿sí?, el ego va muriendo. Son las etapas pues, que hay que hacer. Con la fuerza abrumadora del amor, el ego se disuelve, así como la oscuridad se disuelve con la luz. O sea, no hay que hacer trabajos para matar el ego. Sí, solo lleve luz y conciencia. El poder del amor es el poder de la pureza. El propósito del amor es buscar las impurezas para deshacerlas y desaparecerlas. No hay que empezar a perseguir el ego, es una guerra civil, donde no hay ganadores. Lo que hay que hacer es llevar luz, conciencia. Por eso al gnóstico antiguo le queda tan difícil creer que con solo hacer un trabajo de conciencia el ego muere. Sí. Para el mago, no existe persona sin amor. Solo hay personas que no pueden sentir la fuerza del amor. Mire, para que usted esté vivo, el corazón está sacrificándose, es un acto de amor. El cerebro y cada célula se está sacrificando, un acto de amor. La tierra se está sacrificando, es un acto de amor. Cuando tú te comes una fruta, una zanahoria, es un acto de amor. Todo, no hay nada que no sea un acto de amor. No es que no hayan personas de amor, por eso hasta el peor de los villanos mata supuestamente por amor. Entonces no hay personas que no tengan amor. Lo que pasa es, lo que hay es personas que no han encontrado el amor. No existen personas sin amor, solo hay personas que no pueden sentir la fuerza o que no se han dado la posibilidad de sentir la fuerza del amor. Para el mago, el amor es el aire que respira y la circulación de la sangre de una de sus células. Todas las demás formas de poder son débiles comparadas con el amor. El poder es para ayudar a otros, no tiene sentido, sino es para ponerlo al servicio del amor. Y en eso sí lo entrega muy claro el mensaje Pepe Mujica.
el expresidente más austero del mundo de Uruguay en el año 2013, que gobernó. El primer paso para lograr el amor como un aspecto pleno e inalterable de la vida constituye en redefinir aquello que llamamos amor. Primero es entender qué es el amor. Eso lo explico muy bien en el curso de suprasexualidad, 4º nivel, donde hablo los misterios del amor. Lo expliqué en todos los niveles. Pero resumiendo aquí, sí. ¿Cómo es que ni por amor se sufre y no más infamia es el nombre del amor? Pero sobre todo empezar a definir, porque es que hay gente que está disque sufriendo por amor. O sea, no tiene el concepto de amor. Cree que amor, tú me amas. Cuando el amor, empezando porque el amor no es para recibirlo, es para darlo. Porque no es un sustantivo, es un verbo. Verbo es una tarea que has de hacer, un compromiso al que te comprometes todos los días. Sí, y no es un sentimiento. Entonces, eso, lo primero para poder matar al ego es ir hacia el amor, empezar por ahí. Y el amor duele, claro, porque es un trabajo que hay que hacer. Porque ¿a quién le duele? Al ego. Entonces, claro que el amor duele. Por eso la crucifixión, sí. Para la mayoría de los seres humanos creemos que el amor es la atracción o sentimiento que se siente por alguien. Para el mago esto es solo una parte, pero eso no es amor. El amor es la fuerza, energía o inteligencia que genera todo y sostiene todo en la creación. El amor es el pegante de la existencia. Es la fuerza de Dios dándole vida y sosteniendo a todo. Es el cuerpo de Dios expresándose. Y esto me hace acordar de uno de los cuentos. Cuando llega uno de los caballeros de la mesa redonda, porque Arturo tenía al mago, que es su ser interior, pero Arturo tenía los 12 caballeros de la mesa redonda, que todo eso es un arquetipo, y Camelo del castillo, en las tradiciones esotéricas se habla del castillo de Camelo como el mundo espiritual, sí. Esos 12 caballeros de la mesa redonda están asociados a las 12 partículas del ser, que son los 12 apóstoles, sí. Uno de esos caballeros se le acerca a Arturo cuando ya es rey, o sea, cuando él ya encarnó los principios del mago, y le dice que está enamorada de una hermosa doncella. Y él le dice, Arturo le dice, eso no es amor. ¿Cómo que no todo esto que yo siento? Y le dijo, ¿quieres saber qué es el amor? ¿Me lo vas a demostrar? Sí. Entonces mandó traerle una niña recién nacida, ajena. Esta niña, no tanto recién nacida, era ya como una niña de 3 añitos. ¿Sientes por esta niña lo que estás expresando? Pues no, pues ¿cómo iba a sentir? Primero, sí, nada. Porque es que alguien puede sentir por ese niño, pero cuando es su papá o su nieto o su hijo, sí. Pero él no sentía nada. Bueno, vamos a traer otro aspecto de lo femenino. Sí, mandó traer una anciana, mueca. Sí, ¿puedes amarla? No, pues ¿cómo? Entonces dice, eso no es amor. Pero a la doncella sí. A la doncella sí, porque era hermosa. Entonces lo que está sintiendo es pasión, deseo, hormonas, lujuria. Nada de eso es malo, pero eso no es amor. Por eso una persona iniciada nunca se enamora. Porque el enamoramiento es una mentira del amor. Necesario, claro, ya lo explicamos. Para vivirlo, sí, pero eso no es amor. Por eso un maestro nunca se enamora. Ejerce el amor, hace el ejercicio del amor y elige a quien amar. Puede sentir lujuria, deseo y pasión por alguien, pero lo tiene claro que no es amor, que es hormonal. Sí, entonces es bueno entender eso.
El primer paso para lograr el amor como un aspecto pleno de la... ya vimos eso. Para la mayoría de los seres humanos creemos que el amor es la atracción o sentimiento que se siente por alguien. Para el mago esto es solo una parte. O sea, esa parte del deseo, la pasión y la atracción es una faceta del amor, pero no lo es todo como normalmente creemos. Por eso es como, ¿para qué es eso? Para la reproducción y dar un salto hacia el otro nivel. Por eso los novios, los noviecitos, las parejas, sí, se reproducieron si se reprodujeron, si no se reprodujeron, si se quedan ahí, téngalo por seguro que después, como eso no dura sino unos 3 años máximo, después de 4 o 5 años o más, se vuelven como amiguitos. Entonces van a buscar otro amor porque ya no se sienten flechados. ¿Por qué? Porque no dieron el otro paso. Uno era la reproducción. Si la dieron, bueno, ahí tienen su muchachito. ¿Cuántas parejas no estaban ahí? Tienen su muchachito. Y a seguir lidiando con él. Y si no lo tuvieron como los muchachos de ahora que no lo tienen, sí, entonces ese enamoramiento es hormonal, es para dar el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Entrar a aprender a amar. Y como no hay educación formal para eso, entonces se pierde el encanto, se pierde la atracción, empiezan las cosas del ego, cada vez a ver más lo del ego, porque ya sí le ves lo que no le veías por el hechizo de las drogas del hormonal. Entonces se terminan separando, la crónica de una muerte anunciada. Sí. ¿A qué? A buscar a otro enamoramiento que le repita lo mismo. Y después otro y otro, y no falten 3, 4, 5 parejas, 7 parejas, y quien hasta más, buscando porque no pasan al otro nivel, en un círculo vicioso como el ratoncito hámster, aquel girando ahí en la trampa de las ratas. Sí, porque no damos el paso al otro nivel, a aprender a amar, que no tiene nada que ver con lo hormonal. Ya sabemos que tenemos 3 aspectos en nosotros, la parte animal, la parte humana y la parte divina. Y todas tienen su necesidad. Así como usted tiene que sacar al perrito, que es el animal, a que haga su necesidad, a que no se estrese y a que dé la vueltecita, lo mismo pasa con el animal interior. Lo mismo pasa con el humano interior. Y todo eso lo expliqué muy bien en el curso de suprasexualidad. Solo que se nos va olvidando. Para el mago esto es solo una parte, pero no, eso no es amor. El amor es la fuerza, energía o inteligencia que genera todo y sostiene todo en la creación. Para encarnar el amor hay que aprender a hacer el ego a un lado. Es que el ego viene a ser el agregado cuando tú no estás. ¿Quién es el agregado? Usted tiene una casa de campo, una finca. Necesita alguien que le cuide la casa. Usted se va, vuelve, que es el ser. Cuando vuelva, ¿qué debe hacer el agregado? Se hace a un lado, solo ve, necesito que me traigas esto. Un sirviente del ser, pero no, él ya llega el dueño y no lo quiere dejar entrar. Hay que ponerle policías o malosos que lo saquen de allá. Eso pasó con el ego en nosotros. Para encarnar el amor hay que aprender a hacer el ego a un lado. Y este es un largo y difícil proceso. Llegará el día en que percibamos una pequeña luz en el corazón, que irá creciendo cada vez más hasta que llegará a ser una hoguera gigantesca. Recuerden que cuando vimos las 7 etapas de la alquimia, el ego, nace el ego, la segunda etapa. Después viene el triunfador, ese ego quiere acumular y lograr, y su placer está en tener y carreras y títulos, y pasa muchas vidas en eso. Sí. Y después viene el descubridor, donde ya empieza a descubrir que el placer ya no lo tiene en tener, sino que ya siente placer en dar. Y en una vida humana está. Uno de niño empieza y mira que es muy egoísta, después va soltándose, empieza cuando ya se enamora, ya empieza a compartir, entonces le da hasta lo mejorcito a su parejita, después tiene hijos, sí, y ya piensa que renuncia a él por darle al otro. ¿Cómo la vida te va llevando hasta que al último renuncias de todo?
El mago sabe, debido a la fuerza del amor, que somos hijos privilegiados del universo, que estamos completamente a salvos, que el universo, la vida, la creación nos apoya y que somos unos seres llenos de amor. El mago vive en estado de conocimiento. Este conocimiento dirige su propia realización. Por eso el mago anda siempre seguro. Necesita algo, lo materializa. Sobre la intención y la palabra, precisamente para la manifestación que el mago, o sea, cómo el mago sabe que puede materializar las cosas. El campo de la conciencia se organiza alrededor de nuestras intenciones. Vivimos en un océano de conciencia infinita que es la causa de todas las posibilidades. Sí. Y el mago las organiza de acuerdo a lo que quiere. Como cada vez quiere menos, porque ser rico, él es rico, pero la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar mucho. Necesitar poco. Ser rico es necesitar poco, sí. El pobre es el que necesita mucho. Entonces hay gente que tiene muchas cosas, empresas, carros. Por ejemplo, Trun, colección de autos de esos de colección. Y cada vez necesita más. Es muy pobre. Sí. Entonces el mago sabe, necesita cada vez más poco. Cada vez, entonces simplemente aprende a vivir feliz. Porque la verdadera riqueza y la felicidad, así como el amor hay que aprender a redefinirlo, lo mismo debemos hacer con la riqueza, con la pobreza, con la libertad, con la abundancia y con la felicidad. Hay que redefinirlo, porque como no lo han definido, no es. Si quieren conocer la esencia de la definición de todo eso, del poder, de la libertad, estudien cada rato, por ahí usted en YouTube simplemente las charlas no charlas, sino las entrevistas a Pepe Mujica, y ese sí, lo que es la verdadera política, cómo la define. Hay que redefinir todo eso si queremos tomar conciencia de eso. De apenas ya la primera, por ejemplo, Pepe Mujica y la reina de Inglaterra, Pepe Mujica y Trump, Pepe Mujica y Mandela, sí, y le empieza a salir eso, y él va hablando con el Papa, el único ser humano que dos papas lo han citado al Vaticano, porque él es ateo, yo quiero ir allá, pero como mandatario de un país le tocó ir. Y lo primero que le dijo, usted sabe que yo soy ateo, ¿para qué me llaman? Sí. Entonces ellos les dicen, quiero saber el amor en tiempos difíciles, ¿cómo se maneja? El Papa pidiéndole consejo, o no consejo, la opinión. Entonces, todo eso es importante. La intención y las palabras. El campo de la conciencia se organiza alrededor de nuestras intenciones. El conocimiento y la intención son fuerzas. La intención modifica las posibilidades a nuestro favor. Ya hemos hablado mucho de eso en la ciencia de manifestación. ¿Cómo aplicar la alquimia a nuestra vida? Las intenciones se condensan en palabras y tienen un poder mágico. El mago sabe que las palabras tienen poder. Es el abracadabra, el hechizo que hace el mago. Recuerde, en la metáfora del mago, él llega y pronuncia un hechizo que es abracadabra. Lo que pronuncio con la palabra se me vuelve realidad. Mueve la varita mágica y hace chispitas, que es el movimiento energético, donde está la emoción, el pensamiento y el sentimiento, ¿sí? Y mete la mano al sombrero, que es la conciencia, y saca lo que quiere. Eso lo estoy develando claramente. El mago sabe que las palabras tienen poder. El poder de las palabras no radica en su significado, sino en su cualidad oculta. ¿Cuál es la cualidad oculta? La energía, la conciencia que lleva. Dentro de nosotros mismos toda la vida está grabada y se acciona por la palabra. No hay no ir a hablar a una persona porque usted conozca su historia.
Los mortales estamos enredados en nuestras palabras y nos aprisionamos con ellas. Hay palabras que podrían ayudarnos a romper con los viejos hábitos y con la forma limitada de identificarnos. Son aquellas palabras que encierran sabiduría e intención. Por eso expresar en palabras nuestra intención es el primer paso para que ésta se convierta en realidad. Son los dichosos decretos. Sí. Cuando una palabra tiene intención, entra directamente en el campo de la conciencia como un mensaje o una intención. Lo que empieza a movilizar el universo es la intención. Recuerden La ley del intento o El poder de la intención, un libro que les recomendé estudiar de Brian Weiss o Bryans. Le avisamos. Cuando una palabra tiene intención, entra directamente al campo de la conciencia como un mensaje, una intención. Le avisamos al universo que tenemos un deseo y eso es lo único que necesitamos para que nuestro deseo se vuelva realidad. Usted llega a un restaurante y el universo se compara con un restaurante. Lo puse como ejemplo hace muchas clases atrás. Usted se sienta. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder arrancar todo? Y para hacer el pedido, ¿qué es lo que surgió? Una intención. Quiero comerme un sancocho, quiero comerme una posta, quiero comerme una cazuela. Una intención, un deseo. Usted se sienta y no hace eso. Está en el restaurante, está el mesero, los cocineros, está todo listo. Pero usted no hace el pedido. No hace. ¿Sí ven el papel de la intención? Y nos hicieron creer que el deseo, que la intención, es del ego y es mala. Hasta la gnosis nos hizo creer eso. Le avisamos al universo que tenemos ya. Cada una de nuestras intenciones tiene siempre un resultado. Por eso se dice que se peca. Con palabra, pensamiento, porque tuvo una intención. Con solo la intención. Pero la mayoría de nuestros deseos son al azar, repetitivos y obsesivos. Por eso la mayoría de nuestros deseos no se cumplen. Lo que significa un desperdicio de energía. Cuando tienes una intención y la mandas al universo de la conciencia, lo que realmente estás haciendo es hablarte a ti mismo de otra forma. La realidad es que tú eres al mismo tiempo el mensajero y el que recibe el canal o el mensaje. El segundo paso es aprender a manifestar tus intenciones. ¿Todo esto para qué? Para que el mago no tenga que sufrir. Entonces el mago simplemente necesita una cosa y la hace aparecer. El ego, con todas sus expectativas, necesitamos hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado, no necesitamos que nos estorbe, pero lo necesitamos. Como el dueño de la finca necesita al mayordomo, que es el agregado. Lo primero es estar seguros que quiero ser o tener. El problema de la mayoría es que no sabemos qué queremos ser o tener. Lo segundo es mandar la intención al campo ilimitado. La claridad depende de la expansión de la conciencia que tenga, del nivel de conciencia que tenga. Ojo, la ansiedad y los apegos del ego impiden y destruyen el flujo hacia la realización. Sí. Es importante que comprendamos que lo que Dios desea es que todos nuestros deseos y anhelos se vean realizados. Y que somos creadores de nuestra propia realidad, es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere un papá con un hijo? Que él puede con todo, que él es capaz de comerse al mundo, que él forme. ¿Cuál fue el problema de la educación de la sociedad de cristal en que estamos? Que los papás quisieron evitarle crecer a los hijos, que para que no pasen por las dificultades que nos tocó pasar a nosotros o a ellos.
y se volvieron una sociedad de cristal. El Padre interno lo que quiere es que nosotros manifestamos todo lo que queramos y que seamos dueños y creadores. Sí. ¿Y qué nos hicieron creer? Que Dios estaba con un juguete esperando, un zurriago, a ver cuándo nos equivocamos para darnos látigo. Lo que nos hicieron creer, totalmente equivocado. ¿Qué inquietudes, qué preguntas, qué aportes hasta ahí? Nos falta cómo el mago aborda la sombra que ya... Mira que les dije, cuando empecé este curso, no se necesita porque ya hemos tocado todos estos temas, pero vamos a ampliar y a reforzar estos temas ya desde el camino del mago, del arquetipo del mago, el ser interior, la cueva de cristal, el corazón, el niño, que es el ser interior en nosotros, la conciencia que ir despertando hasta convertirse en rey, sí, y Camelo del mundo espiritual y la mesa redonda con sus 12 caballeros. O sea, ya desde esa visión. Entonces estamos viendo todo eso desde esta visión. Cuando vamos a un restaurante, y yo creo que es una de las cosas que tenemos diariamente pensamientos obsesivos, es tener una intención clara de lo que se tiene y los pensamientos obsesivos ponerlos a un lado. Usted mismo lo dijo, usted va a un restaurante, ¿qué necesita para que en el restaurante usted, qué necesita? Tener claro qué quieres, porque usted cuando se sentó es porque quería algo. Sí, pero usted empieza, no lo tiene claro. Le dice al mesero, yo quiero una posta sudada. Pero cuando, no, vení, dame más bien una cazuela de mariscos. Y va, no, vení, yo quiero más bien como unas albondiguitas. Y sigue así todo el día y todos los días. ¿Qué le pasa a lo último? Sí. Pongamos el mismo ejemplo. ¿Qué más necesita? Listo, usted tuvo la intención clara, decidió. Dije, bueno, yo quiero comerme una cazuela de mariscos. Sí. Atención. Ya lo tiene claro, lo tiene. ¿Qué más necesita para poder que eso le llegue a la mesa? No, ya lo hizo, ya se lo hizo, ya lo tiene claro y hizo el pedido. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más elementos tiene que hacer? Él mismo puso el ejemplo del restaurante del universo. ¿Qué necesita para poder que ese plato usted lo pueda comer? Sentirlo, no, esperar. Póngale sentido común, él le va a llegar, pero ¿qué tuvo usted que tener para poderse sentar ahí? Decisión. ¡Plata! ¡Dinero! Usted puede llegar, ¿cuántos no llegan a pedir pero no tienen el dinero? ¿Cómo llegan? Me regala las obras, lo que le quedó. No, usted lo primero es que llevaba dinero. O alguien que paga, pero alguien tiene que pagarlo. Sí. Y mientras más elegante, más costoso. ¿Y qué es ese dinero? La energía vital. Prana, pensamientos, emociones, sentimientos, esa es la energía. Mire que es puro sentido común, ¿o no? Sí. Ahí está. La otra opción es que usted va de pegado. Entonces de pegado es a lo que el otro le dé. Que es lo mejor, no pague. Tampoco es lo mejor, porque entonces vos sos queriéndote comer una cazuela de marisco, unos langostas a la nuri. Y sí, y no, vos ahí miras ahí como, sí, porque no, lo mejor es que vos tengas con qué pagar. Mirando el plato más económico. Sí, porque va de pega. Y esa es una de las alternativas, que es como vamos la mayoría, o de pega o de mendigo. Pero hay veces que el que invita le dice, puede pedir lo que quiera. Pero aún así, por educación y por restricción, usted no pide lo más costoso. Pero no es gnóstico que no hay programaciones ya. Por eso le digo, pero ¿cuál es estoy hablando de las opciones. Las opciones. Una es que usted llega y pide lo que quiere como quiere, porque tiene con qué. Ya dije cuál es la energía, ¿correcto? El otro es el que va de pega. Me invitaron.
Entonces usted pide lo que quiera el día de su cumpleaños, de resto usted ya le da como pena, sí, y no pide lo que quiere. Y la otra opción es el que llega de pedigüeño, que ni siquiera es invitado. ¿Por qué va? Por las obras. Y el humano se mueve entre esas dos últimas. Usando el mismo ejemplo que usted puso. ¿Qué otra inquietud? ¿Qué otro aporte? La próxima semana entonces vemos ya el papel de la sombra, el papel que juega, que tampoco es mala, el orden y el caos, y así vamos paso a paso evacuando el camino del mago para dar por cumplido y completo este curso de alquimia. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué aportes? Bueno, si no es más, ¿qué más, Jané? ¿Cómo estás?